Damos gloria a Dios por todas las cosas lindas y hermosas que Él nos da. Hoy quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y le he titulado ¿Para qué celebramos el Día de los Padres? Mañana 21, es decir, domingo 21 de junio del 2026, es el Día de los Padres, es decir, es la celebración del Día de los Padres. Y hoy quiero comentar sobre este día importante, por supuesto, para los padres y para los hijos que quieren honrar a su papá. Y les voy a invitar a ir a la Biblia. Vamos a buscar la palabra de Dios allí en Efesios. Vamos a la carta de los Efesios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Vamos a estar buscando la carta de los Efesios, la carta que Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso. Se llama Los Efesios, y vamos al capítulo 6 y al versículo 2 y 3. Y dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Oremos, hermano. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque eres bueno y porque eres Dios, Señor. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Sánanos, Señor, de todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Prospéranos, Señor, y encamínanos en tu verdad. Tú eres el único Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a ti venimos, Padre, en el nombre de Jesús, para que te glorifiques, Señor, con esta palabra que va a ser predicada. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, les quiero contar una historia. Estamos hablando del siglo XIX, más o menos, después de la Guerra Civil Norteamericana, que fue entre 1861 y 1865. Un joven de 23 años que viene de pelear en esta guerra, él se casa con una muchacha de 19 años y él tiene 3 hijos. Cuando la muchacha cumple unos 29 años y él tiene unos 36, la mujer muere. Entonces este hombre quedó viudo con 3 hijos. Pasaron 2 años y conoció a otra muchacha, y esta muchacha también era viuda y tenía 3 hijos, y ellos se casaron. De la unión de este matrimonio, él tuvo 6 hijos. Y esta persona que se había casado, que era viuda, tenía 3 hijos de su primer matrimonio, más los 3 hijos que él tenía de su matrimonio, eran 12 hijos. Cuando iba a nacer el último hijo, su esposa, la segunda esposa que se había casado, tenía 44 años y muere en el parto. Su hija mayor, que tiene 16 años, se queda con él y con los 12 hijos. En el año 1909, en el estado de Washington, en la iglesia metodista, se encontraba una mujer de 28 años casada y con un hijo, y con su papá al lado de 67 años. Su papá es el hombre de la historia que estamos contando. Entonces ella se encuentra en el mes de mayo del año 1909. En la iglesia metodista se estaba celebrando el Día de las Madres. Ella se le acercó al pastor y le preguntó al pastor: pastor, ¿por qué también nosotros no celebramos un Día de los Padres? Contando ella la historia, cómo su papá enviudó 2 veces, crió 12 hijos, inclusive 3 hijos que no eran de él, que era de primer matrimonio de la segunda viuda, y cómo todo los echó para adelante, y ahora con 67 años ya este hombre había sido un padre ejemplar. Y acordaron entonces que el tercer domingo de junio de 1910,
el 19 de junio de 1910 se celebró por primera vez en el mundo el Día de los Padres, así como hoy lo conocemos. Esta festividad nace en la iglesia, nace por la necesidad de una hija que tiene 28 años que quiere honrar a su papá que tiene 67 años. Y aquí nace, hace hoy, va a ser mañana que es el Día de los Padres, 116 años que se instauró la celebración del Día de los Padres en la iglesia cristiana. Es una celebración cristiana. Cuando vamos a la palabra de Dios para ver la importancia que Dios le da a que los hijos honren a sus padres, como esta muchacha de 28 años quiso honrar a su padre. Su padre fue un hombre que cuidó a sus hermanos. Ella lo vio de primera mano. Yo entiendo que hay diferentes tipos de padres y a lo mejor alguien dice, mi padre no fue lo mejor para yo honrarlo, pero la Biblia dice que honremos a nuestros padres, no dice a los padres buenos y no dice que no honren a los padres malos. Pero esta muchacha, Sonora es el nombre de ella, esta muchacha había visto de primera mano a un padre cariñoso, amoroso, trabajador y preocupado. Yo vengo de un país que en estos momentos tiene la crisis más grande que posiblemente tenga un país en la historia de la humanidad, que es Cuba. Y he visto en mi país, en medio de crisis, en medio de necesidades, cómo hay hombres de Dios que se han levantado para poder ayudar a sus hijos, para poder darle una vida digna, para que ellos puedan tener un futuro bueno delante de los ojos de Dios, para que ellos puedan ser edificados en la palabra de Dios, que es lo más importante. Y he visto padres que se han esforzado por cuidar a sus hijos. Le han dado educación, le han dado economía, le han dado bienestar. Y no ha sido fácil, porque mi país es un país difícil, tanto económicamente como socialmente. He visto otros padres que solamente iban a ver a sus hijos una vez al mes, si acaso. He visto otros padres que nunca se ocuparon de sus hijos, nunca lo amaron y nunca trataron de ver cómo le hacía la vida más feliz a sus hijos. Agradezco a Dios, yo tengo 3 hijas hembras, una niña que es de mi esposa, que tenía 9 años cuando yo me casé con ella y hoy tiene 32. Ella está en los caminos del Señor y su esposo y sus hijos también. Tengo una hija de 28 años, casada, que va a traer ahora otro nietecito. Ella está casada con un hombre de Dios. El niño de ella y su esposo adoran a Cristo y es una bendición. Tengo otra niña de 26 que cumple 27, que está casada también con un hombre de Dios. Y tengo un niño de 16 que estamos trabajando en él. Es la parte más difícil de la etapa de la vida. Pero me llena de mucho regocijo y de mucho orgullo que Dios me haya ayudado hasta aquí para que mis hijos hoy sean personas de Dios que estén buscando su palabra, su rostro y que vivan en santidad. Yo sé que no todos lo pueden lograr, pero con la ayuda de Dios todo podemos. Esta muchacha está tratando de honrar a este padre que ella tiene, que pasó por muchas dificultades, que enviudó 2 veces, que tuvo que criar inclusive hijos que no son de él. Y la manera que ella encontró de honrarlo es la celebración del Día de los Padres. Ella fue una incansable promotora de que debía existir un día para que se honrara ese día a los padres. Si vas al libro de Éxodo,
está al principio, el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 12, vas a notar que cuando el pueblo de Israel está en el desierto, que no tienen casa, que viven en tiendas y que su situación es bastante difícil, compleja, ellos acaban de salir de la esclavitud, acaban de salir de una situación extrema de pobreza y de hambre, y entonces en medio de esta circunstancia Dios le habla a los hijos. Dios le habla a los hijos porque ya los hijos están ancianos, los padres están ancianos, los padres padecen varias enfermedades que es provocada por la hambruna en Egipto. Y en Éxodo 20:12, Dios le dice a los hijos que ya están fuertes y grandes: honra a tu padre y a tu madre. Hónralos para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos hablando casi 3000 años antes de Cristo, unos 5000 y pico de años, unos 5000 y cacho, dicen los mexicanos, unos 5000 y algo de años desde hoy, desde la fecha en que estamos hablando. Es decir, que muy temprano Dios le dice al pueblo de Israel, saliendo de Egipto, ahí en el libro de Éxodo, que fue escrito en el desierto, en esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto por desobediencia, honren a sus padres y a sus madres. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 8 y 9, vamos a encontrar que Salomón en su sabiduría nos deja dos textos sobre los padres. Proverbio 1, versículo 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí le está diciendo: cuida, no menosprecie lo que tu padre o tu madre, el consejo que te dan, porque te lo dan con amor, porque te lo dan porque ya ellos pasaron quizás una amarga experiencia. Proverbios 23, 22 también nos trae una reflexión y dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Triste, feo ver un hijo menospreciar a su padre o a su madre. No sé cuáles serían las razones, pero está mal. Delante de Dios está mal. Tú como hijo no puedes juzgar a tu padre y a tu madre porque tú no tienes todos los elementos para hacer juicio. Puede ser que te dijeron esto, te dijeron aquello, tú pusiste fe en esa persona, comprobaste por algunas características, pero tú no estuviste allí, tú no supiste los elementos, tú no sabes lo que sucedió. Entonces, es feo, es triste que menosprecies a tu padre o a tu madre por una apreciación tuya. Mateo 15:4, Jesús dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Jesús está reafirmando este mandamiento de Éxodo 20:2. Jesús lo reafirma, lo pone a disposición de la gracia de Dios que es Él. Y Él dice: porque Dios mandó diciendo. Esto es un mandamiento de Dios. Hermano, los mandamientos los tienes que cumplir. Es sí o sí. Dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremediablemente. Y aquí está hablando de una muerte natural, pero también hay una muerte que es espiritual. Si maldices a tu papá o maldices a tu mamá, si lo maltratas, hay una muerte espiritual que viene sobre tu vida.
va a haber una muerte espiritual sobre tu vida. No va a haber bendición. Deuteronomio 5:16. Deuteronomio es el libro que Moisés, el último libro que Moisés escribe antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. El Éxodo es el libro que Dios manda escribir a Moisés después que el pueblo sale de la esclavitud. Ya en el libro de Éxodo, ya todas estas personas que salieron de la esclavitud murieron. Ya no hay nadie vivo. Ahora hay una nueva generación, hay nuevos jóvenes que quizás tienen 20, 25 años, y entonces ahora hay otra generación de personas mayores que son los hijos de los que estaban en el Éxodo. Es decir, las personas jóvenes del Éxodo ahora en Deuteronomio son personas mayores, personas envejecidas. Y en el Éxodo él le habló a aquellos hijos que estaban allí, que salieron de Egipto. Ahora aquí en Deuteronomio, Dios le está hablando a los hijos, es decir, que nacieron en el desierto y que son los padres ahora de estos hijos que salieron de Egipto, que han envejecido. Y Dios les repite a estos jóvenes: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Por lo general, los que vivimos en Estados Unidos somos personas afortunadas. Dios nos ha regalado esta tierra. Hemos venido para esta tierra. Estamos viviendo aquí de manera especial porque tenemos muchas cosas garantizadas y recursos, otras no. Entonces, agradecer a los padres que trajeron a sus hijos para los Estados Unidos. Sus hijos hoy son ciudadanos americanos, gozan del privilegio de no estar en una tierra como Cuba, por ejemplo, donde el hambre, la miseria, los apagones y tantas necesidades. Entonces, honra a ese padre que Dios usó para que tú llegaras a este lugar. Muchos hermanos de México, por ejemplo, que están los carteles, que está la droga, que está la persecución, que hay un terrorismo, han llegado aquí a los Estados Unidos, han nacido en los Estados Unidos porque su papá o su mamá vino huyendo de México, pasaron trabajo en esta tierra y hoy ellos pueden gozar. Entonces, piensa que tú vives hoy en esta tierra porque tuviste un padre que se puso en la brecha, que buscó de Dios para que Dios lo bendijera a él y él, a través de él, tú ser bendecido. Tú no estás aquí porque tú naciste en este país. Tú no estás aquí porque tú llegaste por tu fuerza a este país. Tú estás aquí porque hubo un padre que se sacrificó para que tú llegaras aquí. Y ese padre se sacrificó espiritual, material, de todas las maneras, y el Señor obró. Y el Señor permitió que hoy usted estuviera en este lugar. Pero si no fue así, de todas formas, el mandamiento está para todos. Honra a tu papá. El texto que hoy estamos tratando de predicar está en Efesios 6:2-1 y dice, es un poco más, es decir, trae un concepto adicional a los textos que hemos leído. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hay dos promesas que Dios incluye cuando tú honras a tu padre y a tu madre. Número 1, te va a ir bien. Y número 2, vas a vivir largos años en la tierra. Ahora dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo podemos entender honrar a tu padre y a tu madre? Suponga que vivimos aquí en los Estados Unidos y tenemos nuestra madre en Cuba o nuestro padre en Cuba, o tenemos a un padre en México, en Guatemala, en cualquier lugar de la América.
¿Cómo yo lo honro? Tratando de ayudarlo en sus necesidades. Ese padre que está lejos de ti, que no lo puedes ver, porque tú no puedes llevarle el nieto a su casa, porque tú no puedes ir a su casa a darle un beso, pero lo tienes lejos en otro país. La única manera de honrarlo es tratando de llamarlo por teléfono, hablar con él, mandarle algún dinero que usted sabe que lo necesita y poder con eso honrarlo. ¿Cómo vamos a definir? Yo quiero definirte honrar. Dice que honrar es mostrar respeto y consideración. Cuando usted dice yo voy a honrar a mi padre y a mi madre, usted le va a mostrar a su madre y a su padre respeto y consideración. Si no lo tienes aquí, lo tienes en otro país, ¿cómo vas a hacer el respeto y la consideración? Ayúdalo económicamente, porque ellos no pueden. Además, esto implica reconocerlos con respeto y amor como tus padres en lugares públicos y en lugares privados. Si tienes la dicha, si tienes la gracia de tener tus padres vivos y tu padre está al lado tuyo, hónralo en público, no lo deshonres. Hónralo en público y hónralo en privado. Tu padre no es perfecto. Tú no eres perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, cuando uno ama, uno dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Si tú amas a tu padre, hónralo. No solamente lo honres en tu casa, hónralo en público. Porque eso es agradable a los ojos de Dios. Dice, y actuar de manera coherente con estos principios de honra. Honrar a tu padre y a tu madre es vivir acorde a estos principios. Tratar de darle ese lugar. Ya tu papá está mayor, ya tu papá no es joven. Evidentemente tiene errores, tiene defectos, pero a ti como hija y como hijo, lo que te toca ahora es amarlo, cuidarlo, protegerlo. Dice, cuando un hijo no honra a su padre, no está hablando de cómo son sus padres, está hablando de cómo está su corazón. Cuando un hijo deshonra a su padre, cuando un hijo desprecia a su padre, cuando un hijo maldice a su padre, ese hijo no está hablando de que el padre es malo o de que fue un mal padre, está hablando de que él en su corazón es una mala persona. ¿Por qué? Porque una buena persona en su corazón ama a su padre, aunque su padre no lo merezca. El amor que tienes en tu corazón, la esencia de tu vida y tu personalidad te hacen amar a tu padre aun cuando él no lo merezca. Honrarlo, cuidarlo, apreciarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en tu corazón. Pero cuando tú desprecias a tu padre, cuando tú lo aborreces, cuando tú no quieres ni verlo, tú no estás diciendo que tu padre es malo. Tú estás diciendo que tú eres mala persona, que tu corazón está lleno de rencor, tu corazón está lleno de odio, tu corazón no tiene amor. No que tu papá no tiene amor, no que tu papá es malo, no que tu papá tiene rencor, no, estás hablando de ti. Porque un corazón dadivoso puesto en las manos del Señor da amor. Miren, un hijo que no respeta a su padre y que no los considera es un hijo que tendrá muchos problemas en la vida porque Dios no aprueba esas acciones. Sea quien sea, estas acciones no van a ser aprobadas por Dios. Ahora, el primer mandamiento con promesa dice, mandamiento de Dios. ¿Qué es un mandamiento de Dios?
Dice que es una orden divina dictada en la Biblia para que se obedezca. Un mandamiento de Dios es para obedecer. Dice que, ¿y qué es el propósito de Dios? Dice que es el primer mandamiento de Dios con promesa y propósito. Vamos a leer el texto. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Esto es un mandamiento que tiene promesa. Las promesas de Dios proporcionan sabiduría, bienestar, orden espiritual y crecimiento moral. Dios te da una promesa, este mandamiento viene con promesa y el cumplimiento de este mandamiento te va a dar sabiduría, bienestar, orden espiritual y crecimiento moral. ¿Por qué? Porque es lo bueno, es lo que toda la sociedad aspira, a que los padres sean honrados por los hijos. Y dice que este mandamiento trae una promesa. Es el compromiso que Dios tiene con el cumplimiento de su palabra en tu vida, en el presente y en el futuro. Es decir, la promesa que Dios te está dando es para el presente, para que te vaya bien, y para el futuro, para que se te alarguen los días en la tierra. Dios quiere que te vaya bien. El interés de Dios es que te vaya bien. Por eso Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Si no fuera necesario que tú honraras a tu padre y a tu madre, entonces sencillamente la Biblia no lo diría. ¿Pero por qué la Biblia lo dice? Porque Dios es un Dios moral, pero Dios es Padre. Como Dios es Padre, desde la posición de Padre, nosotros, sus hijos, tenemos que honrarlo. ¿Y cómo tú lo vas a honrar? Respetándolo. Es importante que entienda que debemos respetar a nuestros padres. Debemos tener temor de Dios. Ten temor de tu papá. Hónralo, aunque sea un viejo, aunque no tenga un nivel económico fuerte que te pueda bendecir. Hónralo, ayúdalo, bendícelo y te va a ir bien. Dice, así como tú honras a tu padre, te honrarán tus hijos a ti. Tus hijos te están mirando. Cuidado. Cuando tus hijos vean que tú no honras a tu padre, que tú no honras a tu madre, tus hijos te van a ver. Y el día que ellos sean grandes, tampoco te van a honrar a ti. Entonces te va a ir mal. Dice que y seas de larga vida en la tierra. Es la segunda promesa. Dios está prometiendo que los que cumplan estos mandamientos tendrán una vida larga, con honra, bienestar y salud. La persona que hablábamos al principio de este sermón, Susana Smart, es una mujer norteamericana nacida en Kansas y que a los 7 años su papá la llevó para el estado de Washington. Allí fue que en la iglesia metodista, en el año 1909, viendo un culto a las madres, ella pidió honrar a su padre con un culto para los padres y en el próximo año, el tercer domingo de junio, se celebró por primera vez. Pero miren qué curioso. Esta mujer muere en el año 1978 y muere de 96 años. Ella honró a su papá y le dieron larga vida. En el año 1972, el presidente Nixon convirtió en ley la celebración del Día de los Padres. Ella tenía 90 años y ella lo vio. Ella tuvo un hijo y un esposo. Esta mujer honró a su papá y podemos ver en la biografía de ella que Dios cumplió su palabra en ella. Le dio larga vida y le fue bien. Esta mujer, Sonora Smart, la promotora del Día de los Padres, para honrar a su papá, fue poeta, fue escritora y fue pintora. Y murió de 96 años. Si vas conmigo a segunda de Timoteo,
capítulo 2, versículos 11 y 13, dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios va a permanecer fiel a su promesa y a su palabra. Dios va a cumplir la promesa que hay en su palabra sobre usted si usted honra a su padre y a su madre. Lo cumplió con esta señora, Sonora Smart. Ella honró a su papá y Dios la honró a ella. Mañana va a ser el Día de los Padres. Felicito desde aquí a todos los padres, que Dios los bendiga, que Dios los ayude mucho. Ojalá que sus hijos los honren, que sus hijos los protejan, los cuiden, no los menosprecien, no los humillen en público. Al contrario, que sea un día mañana hermoso, lindo, donde usted pueda compartir con sus hijos, con sus nietos y su familia. Le deseo mañana un lindo Día de los Padres. Que el Señor los bendiga mucho. Amén. Voy a hacer una pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado. Bendice a las personas que la hayan escuchado. Ayuda, Señor, a que cada persona pueda ser de rema y de bendición para su Padre. Bendice a los padres para que puedan honrar a sus hijos y que sus hijos lo honren a Él. Tú eres el único Dios que existe, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén.